abordar más sobre el tema, le agradecemos que esté con nosotros al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla. Buenas tardes. Muy buena tarde, Adán. Saludos, Tania. Buenas tardes. Oiga, pues precisamente, ¿por qué es tan difícil, por qué es tan complicado, de acuerdo a los estudios que realizan precisamente, que haya un respeto al Estado de Derecho en nuestro país? Así de básica puede ser la pregunta, pero que encierra muchas cosas. Sí, el problema, Dan, es que hemos dejado colapsar a nuestras instituciones de seguridad y de justicia en nuestro país. Para darte un dato, en el Índice Global de Impunidad que publicamos la semana pasada en la Universidad de las Américas Puebla, identificamos que México solamente tiene 2.5 como máximo jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Qué significa esto? México tiene 4 veces menos, al menos, jueces que el promedio de los países de América Latina, y tiene al menos 7 veces menos jueces que el resto del mundo. Ahí se hacen cuellos de botella que generan corrupción. En términos de policías, no estamos mal, porque tenemos muchos policías que se replican con la policía municipal y estatal. El problema es que los gobiernos estatales no están enfrentando, como debieran, el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, el 80 o más por ciento de los delitos que se cometen en este país, que son del fuero común, son responsabilidad de los gobiernos estatales. Y los gobiernos estatales tienen la mitad de los policías estatales que requieren. Es por eso que hacen uso de la Guardia Nacional antes del Ejército para subsanar ese déficit de estado de fuerza. Entonces, se invierte mal, hay mucha corrupción en los presupuestos de las instancias de seguridad pública y de justicia. Tenemos que poner mucha mayor atención, Adán y Tania, al respecto de lo que pasa también adentro del sistema judicial de México. Como les indicamos en el estudio, hay pocos jueces, están saturados de trabajo, y esto coloca a México en el lugar 60 de 69 países que pudimos medir porque generan las estadísticas suficientes para Naciones Unidas con respecto a los temas de impunidad. Maestro, muy buenas tardes. Esta crisis en la que atravesamos de Estado de Derecho, pues no es un tema de hoy. La actual administración federal recibió pues esta crisis tremenda. Sin embargo, ¿cómo vamos? ¿Se puede decir que estamos avanzando para paliar este tema o al contrario, estamos dando pasos para atrás? Mira, sí hay algunos puntos de mejora de México con respecto al índice del 2017 que publicamos. Por ejemplo, México ha despresurizado sus cárceles con el sistema de justicia penal acusatorio. En ese sentido, México ha logrado que menos personas estén en la cárcel sin sentencia, porque también era impunidad que hubiera tantos casos en las prisiones de gente que no tiene una sentencia definitiva. Vemos con mucho interés que el gobierno de la República le esté apostando a el uso de la inteligencia financiera. Por primera ocasión estamos viendo que se judicializan carpetas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Un dato, ayer participé en el comité de acompañamiento de la UIF con el doctor Santiago Nieto y nos dio una cifra reveladora. Hasta antes de su gestión se habían judicializado 6 carpetas de investigación por casos de lavado de dinero, ¿no? En esta administración llevan cerca de 60 carpetas de investigación vistas que han dado autoridades para que se judicialicen casos. El problema es que la Fiscalía General de la República está saturada, no tiene tampoco las capacidades para dar seguimiento a todos esos casos de corrupción que estamos viendo en materia de robo de hidrocarburos, narcotráfico, corrupción política,
todo el escándalo, por ejemplo, en los clubes deportivos de fútbol, el gran caso ahorita público, pero yo creo que van a seguir con ese tema del Deportivo Cruz Azul, de la cooperativa. Entonces, el Estado mexicano tiene que invertir más en capacidades de investigación. Maestro, la falta del Estado de Derecho afecta que no haya inversión, afecta los índices de impunidad, pero ¿qué más nos está dejando o qué más nos ha dejado como país en todo este tiempo que no se cumple el Estado de Derecho? Mira, para nosotros, la Universidad de las Américas Puebla, hace 5 años que decidimos sacar el primer índice global de impunidad, el doctor Derbez, nuestro rector, se acercó con un grupo de miembros de la sociedad civil y académicos, nos dijo, para nosotros la impunidad es el principal problema que genera, como tú bien dices, corrupción, violencia, falta de Estado de Derecho, atracción de inversiones. Pues por eso nos dimos la tarea de estudiar el fenómeno de impunidad y hemos encontrado correlaciones estadísticas, que es lo que hacemos los que nos dedicamos a temas de análisis cuantitativo, ver con qué fenómenos hay correlación. Y pues sí, efectivamente, hay correlación con todos esos países en los que hay un bajo Estado de Derecho. Y eso impacta en otras áreas del desarrollo humano, como bien indicaste. Hace un momento hablaba del tema de las investigaciones de la UIF. Sin embargo, ¿no ve usted algún riesgo de que se vuelva este tema simplemente mediático y que no vaya más allá? Porque, bueno, simplemente pues decir que hay muchas más carpetas judicializadas que en el pasado. Sin embargo, pues ¿no le parece que es a lo mejor demasiado temprano para cantar victoria en el tema? Porque, bueno, a lo mejor habría que ver cuántas personas, cuántos personajes están tras las rejas, qué tanto han avanzado estos temas de la unidad de inteligencia financiera, que bien es cierto que que tiene un gran papel en la actual administración. El problema es que la UIF finalmente está trabajando y está entregando los resultados de sus investigaciones y eso genera información de inteligencia, pero no son pruebas. Al final del día es la Fiscalía General de la República, son las fiscalías estatales las que tienen que convertir esa información en pruebas para condenar, para acusar a probables responsables de delitos de corrupción, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. Entonces, se está quedando atorado toda esa información. Es que yo sí estoy en ese sentido a favor de que se conozcan las investigaciones de la UIF. Ya le toca a los ministerios públicos, a los fiscales, armar las carpetas de investigación, pero no tienen suficiente gente. Ese es el problema. Perdón que sea insistente, Tania y Adán, no tienen suficientes investigadores, fiscales, recursos. La Fiscalía Anticorrupción se acaba de crear hace un par de meses. Entonces, hay que exigirle al fiscal general de la República, a los fiscales estatales, que inviertan en recursos para llevar a cabo estas investigaciones y que los casos lleguen a la etapa final de judicialización y, como bien dice Tania, de sentencias firmes en contra de probables responsables, y también que se vaya con el tema de la recuperación de activos, el congelamiento de activos, y que todos esos recursos regresen al Estado mexicano, y el Estado mexicano que con ese dinero, por ejemplo, que fortalezca estas áreas de inteligencia federal, pero también en los estados. Maestro, ¿ya se ha hecho lo suficiente para dotar al Estado mexicano de la legislación suficiente para el cumplimiento cabal del Estado de Derecho? Se ha gastado, yo creo que muchos recursos y tiempo, pero ¿ya se hizo lo suficiente o hace falta legislar más? Mira, hay un eslabón que sí necesitamos, y es el tema de fortalecer a la unidad de inteligencia financiera en términos legales, para que su actuación sea de mayor acompañamiento de las investigaciones que haga la Fiscalía General de la República por un caso. La llamada Ley Santiago Nieto, que la apodaron así los medios de comunicación y los legisladores, ¿no?
Esa está atorada en el Senado de la República por un par de senadores que están probablemente involucrados en casos de corrupción. Maestro, ¿qué otras medidas tendríamos que estar tomando para fortalecer el Estado de Derecho? Y bueno, por parte de la ciudadanía, pues también, ¿qué le corresponde a la ciudadanía hacer? Escuchaba el reportaje anterior en el que sacan cifras del INEGI, pues denunciar, pero si los ciudadanos no tienen las condiciones necesarias para denunciar, pues el propio Estado no está incentivando que la ciudadanía denuncie los delitos. Porque imagínate que la ciudadanía se volque de la noche a la mañana a denunciar los delitos con un Estado que yo les planteo colapsado, que no tiene capacidad de procesar los delitos, de investigarlo, pues va a ser todavía mayor la impunidad. Por supuesto, seguir pidiendo a la ciudadanía que denuncie los delitos de los que sea parte, ¿no? Esa es nuestra labor. En el ámbito comunitario, ser mucho más solidarios con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, para tratar de protegernos de la delincuencia organizada, ¿no? Pero hay ocasiones en donde la ciudadanía pues, no puede sola, ¿no? Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez, te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros y compartir parte de los trabajos que realizan allí en la Universidad de las Américas de Puebla. Muchas gracias, Tania, Adán, saludos desde Puebla. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el